Bienvenidos. Lectura agnóstica del Dao de Jing. Capítulo 3. No favoreciendo a los mejores se evita la discordia en el seno del pueblo. Conciencia de clases, conciencia de no segregación. No hay que favorecer al que destaca por nada. Nuestro momento social y nuestra globalización occidentalizada exaltan al que más acumula riquezas. Favoreciendo a estos se desfavorece al que menos tiene. Pero además es cierto que se generan discordias. Se genera un deseo. Si vamos al primer capítulo comprobaremos qué es lo que Lao Tse opina sobre el desear. Ahora imaginemos que en vez de favorecer al más rico, favorecemos al más guapo, o al más alto, o al más fuerte, o al más rubio, o al más ario. Creo que ante alguna de estas situaciones la mayoría estaríamos de acuerdo en no favorecer a nadie por ese detalle, por esa mejoría en la que destaca. Pero Lao Tse invita a pensar, ¿y si no nos quedamos únicamente en lo más superficial de este versículo? Porque vamos un poco más allá. ¿Quién es el responsable de este favoritismo? ¿Quién es el que decide a quién o qué se debe favorecer? Es posible que sea algo inconsciente, natural. ¿Acaso la admiración no tiene la misma esencia o similar que el deseo? Pero fijaos qué dice en otra de las versiones que tengo para comparar, porque como este no es un texto original, no puedo confiar en que mi traducción sea la más certera. De momento, entre ellas no he encontrado ninguna tergiversación que indigne como en los textos religiosos que leímos anteriormente, pero sí la utilización de uno u otro sinónimo le otorga ciertas sutilezas a una u otra versión. En este caso, la otra dice no ensalzar los talentos para que el pueblo no compita. En esencia vienen a decir lo mismo, no favorecer. El talentoso es aquel que destaca, es un sinónimo del mejor. Lo que me ha llamado la atención de esta traducción no es esto, sino la referencia a la competencia. En el que elegí para transcribir nos habla de discordia. Competencia y discordia no son sinónimos, pero sí que es cierto que en un ejercicio de reflexión la una lleva a la otra. El favoritismo incita a competir y la competencia lleva siempre a la discordia. Y si a partir de estas palabras reflexionamos sobre el mundo que nos ha tocado vivir, creo que estaremos todos de acuerdo que se ha basado exactamente en la competencia y el favoritismo. Y esto únicamente puede dar como resultado un mundo en discordia total. No acumulando tesoros se evita que el pueblo robe. De nuevo el deseo, la admiración, el favoritismo, el valor, lo material. Fijaos qué distante está el pensamiento de Lao Tse de los valores de la mayoría de la población mundial. No señala al ladrón, sino al que acumula. El deseo, la admiración, son esencias naturales. El hombre, el sabio, debe ser capaz de gestionarlos. Sucumbir a esos deseos es lo despreciable, no es razonable. Indica pretensión, incita la admiración, la rivalidad, la competitividad, el deseo. El ladrón puede verse empujado a ello por múltiples causas. El acumulador de riquezas no únicamente existe una razón. La codicia. No exhibiendo riquezas se evita la confusión en los corazones. No desees ni incites al deseo. Sé lo suficientemente sabio para dominar tus impulsos naturales. Sé lo suficientemente consciente de lo que supone sucumbir al deseo. No lo ensalces, no incites a los demás. No dudes ni hagas dudar. Por eso el sabio al gobernar vacía de deseo los corazones y llena los estómagos, debilita las ambiciones y fortalece los huesos. A lo largo de la historia de la humanidad creo que no encontraríamos a ningún gobernante que se autocalificara él mismo de tonto. Todos se creen sabios. Todos se creen con la misma capacidad de llevar a un pueblo adelante. Pero, ¿y el pueblo? Nosotros, si evitamos admirarles por sus riquezas, por su poder, por sus privilegios, ¿a quién de entre ellos podríamos reconocerle la suficiente sabiduría de haber evitado el deseo entre sus súbditos y a su vez haberles librado del hambre, de la necesidad? ¿Qué gobernante podemos encontrar que no haya basado su gobierno en la competitividad, en la ambición, en generar más y más riqueza, que haya enfocado su objetivo en lo más estructural, en lo verdaderamente necesario, en el sustento más básico? Así entiendo la metáfora de los huesos.
mantiene al pueblo alejado del conocimiento de lo malo y del deseo de lo bueno, y procura que los astutos no tengan oportunidad de intervenir. Y aquí en este versículo he tenido la primera sensación de desagrado con Lao Tse, porque hasta el momento en sus palabras destacaba cierta humildad. Pero cuando se le atribuye a alguien la capacidad de decidir qué es lo bueno para uno o para otro, resulta bastante incoherente cuando nos ha destacado la necesidad de no favorecer, de la no competitividad, pero aquí claramente hay alguien mejor que el pueblo, aquel que decide qué es lo que el pueblo no debe saber, lo malo. Coincido en lo positivo que es el estimular el conocimiento y el deseo de lo bueno, pero no estoy de acuerdo en que esto se deba hacer escondiendo lo que es malo. Creo que esto también provoca cierta incitación al conocimiento de ello, qué es lo que se esconde, por qué, y es probable que esa diferencia nos acabe resultando atractiva. A los astutos aquí los trata con cierto desprecio. Los astutos entonces no son los sabios, no son sinónimo, sino aquellos que utilizan su superior inteligencia para aprovecharse con malicia de los más bondadosos o desfavorecidos. Pero como sigue resultándome hasta cierto punto incoherente en cuanto a esta humildad que le había atribuido desde el principio a este texto, me he ido a la otra versión. Allí, sin que se tergiverse la esencia, se ha traducido de un modo sutilmente distinto. Y dice así: el pueblo queda limpio, no conoce lo que es malo ni desea lo que es bueno, así se impide el triunfo del astuto. Esto viene de la estrofa anterior en la cual nos decía que el buen gobernante debe vaciar la mente de los hombres de deseo y llenar sus vientres, darle el sustento que necesita. Aquí es donde me incomodó esta cierta exaltación del condicionamiento. En esta versión también es así, pero aquí es cierto que no nos dice que el pueblo sepa diferenciar lo malo y lo bueno, sino que no lo conoce, pero que a la vez tampoco desea lo que es bueno. El dirigente ha escondido la maldad y ha procurado la no competitividad. ¿Por qué debería defender un sabio como Lao Tse una acción así? Un condicionamiento social tan claro. Bien, pues esto, sin negarle aún la bondad que le presuponía, solo tiene una explicación: no exaltar el talento, las mayores capacidades de otros, la mejor preparación, no significa que no exista, tanto ahora como en tiempos de Lao Tse. Es más, en su mundo, lo que más abundan son los analfabetos, ignorantes, gente que no ha podido descubrir o cultivar sus capacidades cognitivas, razonar, gente fácil de engañar. El buen gobernante debe ser capaz de sustentar su pueblo, y para ello debe evitar toda amenaza, todo peligro, fortalecer lo más básico. ¿No sería una propuesta sabia el enseñar a razonar a todo el pueblo? No tiene capacidad para eso, pero sí para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que debe esconder y qué desarrollar. La ignorancia del pueblo ayuda a su condicionamiento, y este condicionamiento a su vez les protege de toda tentación. El astuto es el mayor peligro del gobierno y del pueblo, porque solo desea su propio bien, practica el no hacer, y de esa forma todo se reconduce. El gobernador, si es sabio, hace como el sabio, no hace. Y así, cuando todo lo malo ha sido escondido, cuando se ha potenciado lo bueno, lo necesario, lo conveniente, siempre acaba sucediendo. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.